Hola, buen día. Bienvenido a la lista de reproducción de gases reales para termodinámica. Y este es el ejercicio número 10. El enunciado dice lo siguiente. En una compañía que vende cilindros de gas, se quiere ofertar un cilindro de 4.5 litros que contenga 505 gramos de cloro. Sin embargo, los cilindros con los que se cuentan tienen una presión de ruptura de 30 atmósferas. Utilice la ecuación del gas ideal y de Van der Waals para calcular la presión de un cilindro a temperatura estándar y determine si el nuevo producto sería seguro. Temperatura estándar quiere decir 25 grados centígrados o 298.15 Kelvin. Tiene que tener este cilindro 505 gramos y aguantar una presión como mínimo de 30 atmósferas. Ahí tiene que tener un volumen de 4.5 litros. Bueno, las fórmulas y los datos a utilizar. Lo primero que vamos a obtener van a ser los moles, debido a que nos dan la masa y sabemos la identidad del gas. Después, la ecuación de Van der Waals para obtener la presión de un gas real. La fórmula del gas ideal, debido a que nos piden los dos modelos, y las constantes de Van der Waals, A y B, que dependen del tipo de gas. Análisis y procedimiento. El primer paso va a ser obtener los moles, mediante la masa y el peso molecular del gas. Después se va a obtener la presión ideal. Después vamos a despejar la ecuación de Van der Waals para la presión y vamos a sustituir los datos. Primer paso, obtener los moles. Si tengo su masa y sé qué gas es, entonces saco los moles. Entonces tenemos 505 gramos, 70.9 es el peso molecular del cloro pero diatómico, o sea, el que reporta la tabla periódica se va a multiplicar por 2. Y tenemos un resultado de 7.1227 moles. El paso número 2 es la presión ideal. Tenemos nuestra fórmula despejada para presión, nuestra sustitución, los moles que anteriormente sacamos, la constante R, la temperatura y el volumen del cilindro. Tenemos un resultado de 38.7242 atmósferas. El tercer paso va a ser despejar la ecuación de Van der Waals para presión. El primer paso para el despeje va a ser multiplicar cada monomio entre sí mismo. Tenemos este binomio y se van a multiplicar P por B, P por NB y este término por este y este término por este. Y nos va a dar lo siguiente. El término NR lo pasamos hacia el lado izquierdo y lo igualamos a 0. Después tenemos la P en los dos casos, por lo tanto vamos a factorizar. Aquí tenemos una B arriba y 2 abajo, entonces es posible eliminar esta B y el cuadrado de acá. En este término no se puede hacer nada, en este tampoco. Entonces nos queda de la siguiente manera. Después, lo que nosotros queremos obtener va a ser la presión. Por lo tanto, vamos a pasar todos estos términos hacia el lado derecho con la operación contraria. Esta está sumando, pasa restando, esta está restando, pasa sumando, esta está restando, pasa sumando. Y nos queda que la presión es igual al volumen menos NB, igual a todo esto de aquí. Y el último paso para despejar la presión va a ser mandar este con la operación contraria, quiere decir dividiendo todos estos términos, como podemos apreciar aquí. Entonces, esta es la fórmula despejada para presión. Y bueno, vamos a reemplazar los datos en la ecuación previa. Y bueno, ahora sigue la sustitución. Tenemos nuestra fórmula y ahora procedemos a la sustitución. Al inicio se puede ver intimidante, sin embargo solamente es reemplazar cada uno de los datos. Por ejemplo, esta es la constante A para el gas cloro, este es el mol. Estos son los moles cúbicos, como aparece acá. La constante A, la constante B, el volumen cuadrado, los moles, la constante R y la temperatura. Todo eso dividido entre el volumen menos
menos el número de moles por la constante B. Todo eso nos da un valor de 26.8234 atmósferas. Sabemos que atmósferas son unidades de presión. Sin embargo, vamos a realizar un análisis dimensional para corroborar que efectivamente tenemos atmósferas. Bueno, el análisis dimensional es el siguiente. Vamos a empezar a eliminar aquellos que tengan multiplicando y dividiendo. Entonces, mol cuadrado está dividiendo y multiplicando. Mol cuadrado por mol sería mol cúbico y tenemos un mol cúbico multiplicando. Entonces estos tres también se van. Luego tenemos un mol arriba, un mol abajo. Lo mismo sucede con Kelvin. Tenemos atmósferas litro. Como todos van a estar sumando, en este lado y en este tenemos que lograr que también tengamos atmósferas litro para poder realizar nuestra operación. En este caso, si sucede así, tenemos un litro abajo y 2 arriba, entonces este se elimina y queda atmósferas litro. Tenemos 3 litros, o sea 3L al cubo, y tenemos un L al cuadrado. Tenemos 2 y 3, eso quiere decir que solamente nos queda atmósferas litro. Como se puede apreciar aquí, tenemos atmósferas litro y atmósferas litro. Entonces quiere decir que sí es posible realizar la operación. Lo mismo sucede con el denominador. Tenemos un mol arriba y un mol abajo y tenemos litro menos litro, por lo que también es posible realizar la operación. Finalmente tenemos que la presión es igual a atmósferas por litro entre litro, que sería atmósferas. Efectivamente, atmósferas es la unidad de nuestra presión. Quiere decir que realizamos un análisis dimensional bien y además que despejamos adecuadamente. Y bueno, ¿es viable hacer el cilindro? ¿Sí o no? Realmente esa es la pregunta. Ya sacamos muchos datos, ya obtuvimos análisis dimensional, pero aún no aterrizamos la información. Bueno, de acuerdo a lo calculado tuvimos que la presión ideal es mayor que la presión máxima. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo analizara mi sistema desde la idealidad, no sería viable construir mi cilindro, porque la presión que yo calculé es mayor que la máxima. Eso quiere decir que se me va a reventar el cilindro. Pero si analizamos desde una perspectiva real, nos podemos dar cuenta que la presión real es menor a la ideal y también es menor que la máxima. Por ello, sí es seguro construir un cilindro bajo un modelo real. Y pues a manera de conclusión, realmente analizar siempre la idealidad va a hacer que en este caso pagues más. Porque necesitarías volver a diseñar el cilindro para que pudiera aguantar la presión que te está dando la idealidad, cuando realmente bajo estas condiciones sí es posible hacer el cilindro. Entonces, para un tanque que tiene 4.5 litros, una masa de 505 gramos, una temperatura de 298.15 Kelvin y que tiene una presión de 30 atmósferas como máximo, sí se puede construir los cilindros, sí es posible.